Hola, ¿cómo están? Les habla Dino de Dino's Locksmith, ofreciendo una vez más mis servicios de cerrajería, de apertura de carros, casas, negocios y también controles, llaves nuevas y de chip. Para más información se pueden comunicar conmigo, Dino, 303-472-5108. 303-472-5108. Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en 2 versiones y compartimos un poco de música, en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. MP Towing se pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? Llámenos hoy. Miguel Palacios de MP Towing le atiende en su idioma y con mucho gusto. 720-410-1453. 720-410-1453. Te saludan Kevin y Leti Villa. Atención adolescente, te invitamos a escucharnos todos los jueves a las 3:30 de la tarde en el programa Los Adolescentes de la Red, donde platicamos temas acerca de lo que creemos de acuerdo a la Biblia y cómo se aplica en todas las áreas de nuestras vidas. No te lo pierdas todos los jueves a las 3:30 de la tarde en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Servicios de traducción e interpretación profesionales y precisos. ¿Tiene usted cita en inmigración con un médico o un abogado y necesita un intérprete? ¿Necesita algún documento traducido como acta de nacimiento, matrimonio, artículo de periódico, carta, documentos legales e importantes? Jen Correa tiene la experiencia y amabilidad para ayudarle. Llame al 303-918-9347. 303-918-9347. Servicios de traducción e interpretación. Está para ayudarle. Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor. Feliz martes para todos. Estamos en nuestro estudio bíblico de todos los martes y estamos hoy considerando un tema importantísimo. Espero tratando de aclarar algunos conceptos erróneos sobre este tema en algunos grupos. El tema está en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 27. Yo voy a leer el contexto también, pero ese va a ser nuestro texto clave. Y la pregunta que nos hacemos en el estudio bíblico de hoy es, ¿la unción del Espíritu Santo o los maestros? ¿Una cosa o la otra o ambas? ¿Cómo es esto? Bueno, vamos a leer en un momento 1 Juan 2, vamos a después volver a el verso 27 de manera específica y espero que este estudio bíblico de hoy pueda serle de bendición. Antes recordarle que Yuridia García está con nosotros en los controles de audio, Kevin Villa está con nosotros en los controles de video, esto es para Facebook y YouTube. Las direcciones de YouTube y Facebook: en YouTube es Radio La Red Denver y en Facebook es 1650 Radio La Red. Si usted ya ha bajado la aplicación gratuita, felicitaciones, espero que le sea de mucha utilidad. Puede usted escuchar así nuestros programas donde quiera que usted viaje, donde quiera que usted vaya. Y ahí están para usted los podcasts también. Y ahí está la información. Realmente es como pues es la versión de lo que tenemos en el Internet, en el sitio web radiolared.net, pero está preparado para su teléfono. Por favor, úsela porque nosotros pagamos caro por cada una de estas cosas y realmente esto es gratuito para usted. Queremos que lo aproveche, queremos que lo use, ¿ok? El teléfono es el 720-325-7282, 720-325-7282, es nuestro teléfono en la oficina. Usted puede, como digo, todos los días contactarse con nosotros a ese número. Deje un mensaje o deje un texto si cuando llama no se le atiende porque ya estamos en horario fuera de oficina. Pues la gente tiene sus horarios, tiene que trabajar y descansar también, ¿verdad? Y si quiere hacerlo vía el correo electrónico, sencillamente vaya a radiolared.net, cliquen ahí en donde dice contáctenos y nos envía un email.
Si prefiere Facebook, es asiduo en Facebook, bueno, vaya a 1650 Radio La Red y entonces ahí nos escribe en el portal o en Messenger. Si tiene el Messenger instalado, puede enviarnos también su contacto. Recuerde que los podcasts los encuentran en radiolared.net y son las grabaciones del audio del programa. También están en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y Stitcher. Recuerde que estamos en Instagram. En Instagram hay fotos con pequeñas cositas por ahí que aparecen sobre este y otros programas de Radio La Red. Radio La Red tiene como propósito compartir la verdad en amor. Esa es parte de un texto que aparece en el libro de Efesios, donde se nos dice a los creyentes en Cristo Jesús que debemos compartir la verdad en amor. Si usted no tiene una iglesia donde congregarse, le invitamos a Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, por su nombre oficial. Tenemos 3 congregaciones. Usted a través del día escucha, imagino, los promocionales de nuestras diferentes congregaciones en diferentes partes de la ciudad o ciudades y los horarios en que nos reunimos. Así que, de todas maneras, si va a iglesialareddenver.org, ahí va a tener los horarios de reuniones, las direcciones, el teléfono, todo lo que necesite, ¿ok? Muy bien, voy a leer Primera Juan, este no es el Evangelio, sino la carta de Juan, allí al final de la Biblia. Y yo voy a comenzar a leer desde el capítulo 2, verso 18, y voy a ir hasta el 29, ¿ok? Después vamos a volver y nos vamos a concentrar en el capítulo 2, 27, pero necesitamos ver el contexto. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo, el Mesías? Este es el anticristo. Fíjese que no dice ese es el anticristo del último tiempo. Dice este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo. Esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Y aquí está el texto clave para hoy. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. La regeneración, ¿verdad? Oh, gloria a Dios. Ahora, en primer lugar, cuando se menciona la unción en muchas iglesias, y especialmente en televisión o radio a veces, especialmente en televisión cristiana, se ha dicho mucho de la unción, se ha escrito mucho de la unción, y a veces me da la impresión de que se piensa en la unción como algo medio mágico. Sabemos que no es así, pero como que bueno, es un poder que viene sobre una persona y el Espíritu Santo la toma y empieza a profetizar,
o predica con una unción tremenda. Bueno, ok, es cierto, predica con una unción tremenda, pero recuerde que es la unción. Y no lo vaya a ciertos extremos que usted ha visto en televisión cristiana, y no todo lo que se ve en televisión cristiana es malo, pero hay mucho malo ahí, mucho falso, y uno tiene que tener extremo cuidado, porque hay cantos inclusive que hablan de la unción y no están dándole en la tecla, como se dice, acerca de lo que realmente es la unción. En este caso, cuando miramos 1 Juan 2:27, hemos leído 1 Juan 2:20, pasamos el contexto y observe. En el 2:20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Ahora, uno dice, ¿eso significa que infaliblemente yo lo sé todo porque tengo al Espíritu Santo en mi vida como cristiano desde el momento de mi conversión a Cristo? Pues no, gradualmente el Señor nos va enseñando, nos va mostrando todas las cosas, nos va abriendo, ¿verdad?, la mente a lo que está en la Escritura, pero sí tenemos todas las cosas. Simplemente no entendemos todo de golpe. Ahora, ¿qué pasaba en la antigüedad cuando Juan está escribiendo a la iglesia? Bueno, había muchos falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos pastores. Entonces, especialmente había unos que estaban aquí en contra de la enseñanza de Jesús como Dios y en contra de la enseñanza de Jesús como hombre. Entonces estaban diciendo que faltaba algo más. Ahora vamos a analizarlo palabra por palabra el versículo 27. En primer lugar, en la versión nuestra, yo he leído la versión Reina Valera 1960, la primera palabra es pero. Pero, la unción. ¿Qué es esto del pero? Cada vez que miramos la palabra pero, en griego, en el original, está hablando de un contraste. ¿Y cuál es el contraste? Entre los cristianos de verdad y los creyentes que no son realmente creyentes. Los que estaban seduciendo a los creyentes de verdad para que creyesen la mentira. Entonces, un momento, aquí está diciendo que pero. Ahora el pero viene del versículo anterior. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero, y ahí está el verso 27. Entonces, pero hace la diferencia entre nosotros y los que nos engañan. En aquel tiempo, entre los que engañaban a la iglesia, a los cristianos a los cuales Juan estaba escribiéndoles. Dice, los he escrito todas estas cosas acerca de los que os engañan. ¿Okay? Todo lo que viene diciendo, pero ustedes no son estas personas. Ya volvemos después de esta primera pausa. Quédese con nosotros. Estás escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Bernal's Home Improvement. Desde el 2007 ofrecemos remodelaciones y mantenimiento en baños, cocinas. Instalamos todo tipo de pisos, hacemos pintura y nuestros estimados son gratis. Llámenos al 720-285-8630. 720-285-8630. Bernal's Home Improvement. Mi nombre es Víctor Bernal, anfitrión del programa Los Varones de la Red. Todos los sábados a las 4 de la tarde y los jueves a las 3:30 de la mañana. Estaremos hablando temas sobre el varón y la familia, cómo ser padres, la masculinidad de acuerdo a la Biblia y nuestra relación con el Señor. Los esperamos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento, administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions. ¿Por qué es la Biblia un libro tan atacado por ciertos críticos? Aunque muchos de ellos quieran negarlo, la respuesta es un asunto netamente moral. La Biblia declara la verdad, que el hombre es pecador y necesita un Salvador. La Biblia dice que somos incapaces de hacer algo moralmente correcto de una manera constante. Las debilidades morales no resueltas tarde o temprano salen a la superficie más allá de los logros de una persona. Pero quienes se inclinan hacia el humanismo no están dispuestos a escuchar la verdad porque la verdad les revela sus debilidades. Detrás de un impresionante rostro de intelectualidad, a veces se esconde una actitud de rebelión contra Dios y el orgullo de pensar que el ser humano ha logrado todo lo que ha llegado a ser. Pero ¿por qué atacar tanto a la Biblia a menos que usted sepa que ella contiene la verdad, pero que tal verdad le expone a la responsabilidad moral? La Biblia dice: la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Todo aquel que aborrece la luz no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mi amigo oyente, no se logra nada bueno dando golpes contra la verdad. Rinda su vida al dueño de la verdad, nuestro Señor Jesucristo, y la verdad le hará libre. Le saluda Daniel Catarizano con algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org. Bienvenido nuevamente a Viva Mejor. Estamos en el aire a través de las ondas de su emisora radial. Y además, puede vernos en Facebook yendo a Radio La Red Denver. Bienvenidos a nuestro segundo segmento. Este día martes, como siempre, estamos en un estudio bíblico y hoy nos toca, de acuerdo a nuestra programación, ver Primera de Juan capítulo 2, verso 27. Cuando dejé en el segmento anterior, antes de la pausa comercial, les dije, vamos a mirar en el contexto, ya lo leímos en el segmento anterior, pero vamos a ver el versículo 20, porque en el versículo 20 es donde se habla de la unción aquí, y entonces queremos definir bien eso. Voy a leer otra vez el 20. Pero vosotros, otra vez el pero, ¿ve? Comienza allí. Pero vosotros, a diferencia de los engañadores, tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Ahora, la unción del Santo es el medio de defensa que nosotros tenemos para resistir a estos engañadores que la Biblia llama anticristos. O sea, la Biblia habla de un anticristo final y la Biblia habla del espíritu del anticristo manifestado en anticristos, personas anti-Mesías, anticristos. Y antes leímos, todo el que niega que Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías, no es de Dios, entonces es anticristo. Que puede estar hablando de Cristo, pero no está creyendo en el Cristo de la Biblia, entonces es anticristo. ¿Okay? Entonces niega al Hijo, niega al Padre y al Hijo. Ahí tenemos un grave problema, o esas personas tienen un grave problema, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué medios tenemos nosotros para no ser engañados por esas personas? La unción. Pero la unción no es algo donde usted viene a mi iglesia, yo oro, le pongo la mano en la cabeza, usted se cae, hace 3 o 4 marometas y expresiones espirituales y ahora sí tiene la unción, cayó sobre él. Bueno, ¿qué tal comprobar eso? ¿Okay? ¿Sabe cuántas personas yo he conocido en mi vida que han tenido ese tipo de experiencias muy lindas y hoy en día están apartados del Señor, han negado al Señor, han rechazado la fe, están en relaciones ilícitas delante de Dios con otras personas o han entrado en lo que llaman el evangelio progresista o progresivo y entonces se empiezan a cuestionar la Biblia, la inspiración de la Biblia? ¿Qué pasó con todas esas antiguas experiencias tan maravillosas que a veces no los dejaban dormir de alegría y gozo? Entonces, ¿qué pasó? Bueno, la Biblia dice que desde que entramos en Cristo, desde que estamos en Cristo por la salvación en Él,
tenemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros y Él nos enseña todas las cosas. Entonces, la Biblia dice que somos ungidos por Dios, ¿okay? Estamos señalados por Dios, ¿okay? Y es el Espíritu Santo el que nos sella, nos unge, nos separa, nos capacita. Entonces, eso no significa que no debemos estudiar la Biblia, no significa que lo sabemos todo de golpe, significa que cuando somos realmente de Cristo, vamos a rechazar lo que no es de Cristo. Aunque no esté de moda, aunque no sea cool, vamos a rechazar lo que no es de Cristo. No en un nivel legalista, condenatorio, pero en nuestro corazón vamos a darnos cuenta, esto no es el Señor. No. Yo creo que hay un paralelo aquí con cuando el Señor Jesús habla en las parábolas. Mateo nos dice que Jesús decía, el que tiene oídos para oír, oiga. No está hablando de las orejas, está hablando del oído espiritual. Y cuando le preguntaron a los apóstoles, ¿por qué hablas en parábolas a la gente? Y él que dijo, bueno, para que los que ven no vean, los que oigan no oyen, si se vuelven. Entonces, si Dios mismo está impidiendo que escuchen, no, el Señor está diciendo, hay gente que no es todavía de Él, no tiene sus oídos, sus sentidos espirituales, sus ojos espirituales abiertos. Entonces no entiende estas cosas, no porque es tonta o no tiene inteligencia, sino porque, como dice el apóstol Pablo, las cosas del Espíritu se disciernen espiritualmente. Entonces, cuando uno tiene a Cristo en su corazón, tiene el Espíritu Santo de Dios, es el que nos ha convencido de nuestro pecado, el que nos ha convencido de que en la justicia de Dios deberíamos ir al infierno, y el juicio de Dios es ese, pero la justicia de Dios también es la gracia de Dios a todo aquel que cree, y Él nos ha salvado, y entonces abre nuestros ojos, y lo que es locura para la gente, el Evangelio, la predicación de la cruz, la resurrección, no es locura para nosotros. ¿Es sobrenatural? Oh, sí, claro que sí. Pero no es locura. Y usted dice, ¿y cómo puede creer eso? Justamente usted no lo cree porque para usted es locura, porque sus ojos espirituales están cegados, porque todavía no tiene a Cristo en su corazón. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo no vive en usted no tiene esa unción, no tiene esa capacidad de Dios dada por Dios, ningún mérito personal de usted ni mío. Pero si usted no tiene eso, pues entiendo que no entienda. Para el creyente el Evangelio, las buenas noticias de salvación es locura. Para el no creyente, ¿verdad? El no cristiano, el no creyente dice, en otras palabras, yo sé que existe un Dios, pero yo me gobierno a mí mismo, yo soy mi propio Dios. Lo que tengo lo tengo por mis esfuerzos, lo que no tengo lo tengo porque la suerte no me lo dio, qué sé yo. Pero en realidad la Biblia nos dice que hay una unción, hay algo que nos señala, hay algo que nos prepara, es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, que a muchas personas confunden con manifestaciones sobrenaturales, donde es cierto, el Espíritu Santo a veces Dios escoge manifestarse en un lugar o en una persona de una forma sobrenatural, y uno dice, ¿por qué no? Es Dios, no lo podemos meter en una caja o decirle a Él lo que puede o no puede hacer. Yo mentiría si digo eso, porque yo he sido testigo de algunas manifestaciones del Espíritu Santo que quedé con la boca abierta, eran cosas sobrenaturales, pero no se juega con eso, ni se hace de eso un monumento para decir, vamos a tratar de que eso ocurra constantemente, o vamos a hacer como hacen los espiritistas en el bando contrario, ¿verdad? Invocar a espíritus para que haya manifestaciones sobrenaturales. No, Dios es soberano y Dios sabe cómo se va a manifestar, en qué formas, pero lo principal es saber que los que estamos en Cristo somos nuevas criaturas, tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, si no, no podríamos ser cristianos, no podríamos ni siquiera haber aceptado a Cristo. Él está en nuestras vidas, está en este proceso de santificación, de cambio de nuestras vidas constantemente. Ahora, si vienen engañadores a querer engañarnos, aún con palabras bonitas, inclusive sacadas de la Biblia, textos bíblicos, porque somos ungidos de Dios, porque somos electos, porque somos salvos, nos damos cuenta, no, un momento, esto está mal. Entonces vamos a tener el discernimiento. Y déjeme decirle que aún si usted es un nuevo cristiano, no conoce la Biblia muy bien, pero si es un real
verdadero cristiano, usted va a tener la unción del Santo, como dice la Biblia, y se va a poder detectar, no por su propia inteligencia, sino justamente por la presencia del Espíritu Santo en su vida, que algo no está bien. Aunque tal vez no sepa cómo explicarlo doctrinal o teológicamente, y eso me lo han dicho. Yo no sé leer, escribir, pastor, o yo sé muy poquito, pero escuché esto, escuché lo otro. Es cierto que es así, yo adentro mío como que no siento que es así, aunque no puedo explicar por qué no. Bueno, ¿qué está pasando con esa persona? Aún si no sabe leer, escribir, o es un nuevo discípulo de Cristo. Bueno, el Espíritu Santo está allí, es una persona que tiene la unción del Santo. ¿Okay? La unción con que el Señor, el Espíritu Santo, ungió a Jesús de Nazaret, ¿okay? Aquel baby que Él envió encarnado vía la Virgen María, y fue creciendo, y fue un muchacho y un hombre, y el Espíritu Santo lo ungió para hacer lo que tenía que hacer aquí en la tierra, como el Mesías, el Cristo, Dios hombre. Esa unción la tenemos nosotros, no la misma en el sentido de que nosotros, usted y yo, no vamos a ser el Salvador del mundo, no vamos a poder redimir a nadie, pero sí nosotros tenemos, el Señor Jesús dijo, es el mismo Espíritu Santo, ¿verdad?, que Él tiene, que tuvo aquí en la tierra, tenemos nosotros. Es diferente cómo se manifiesta en nosotros porque no somos Dios hombres, somos meros hombres y mujeres pecadores que merecíamos el infierno, y el Señor nos salvó por su gracia, y entonces nos capacitó, nos dio dones espirituales, y por sobre todas las cosas la salvación es el regalo maravilloso, ¿verdad? El Espíritu Santo viene a nuestras vidas en el momento de nuestra salvación. A veces hay una manifestación sobrenatural cuando eso ocurre, la mayoría de las veces probablemente no, pero sí notamos que Dios está cambiando nuestras vidas desde lo más profundo de nuestro ser, nuestra alma, nuestro espíritu. Y entonces aquí este texto está refiriéndose a eso. Estamos separados del mundo por Dios, tenemos la unción del Señor en nuestras vidas, el Santo, ¿verdad? Entonces nosotros con esa unción podemos resistir a otros ungidos, que son los ungidos de Satanás. ¿Qué le parece? Ellos son los anticristos, son las personas que rechazan la gracia de Dios, rechazan al Señor Jesucristo, y entonces predican otra cosa, y entonces no pueden estar en el Padre y en el Hijo, como dice la Biblia. Los creyentes tenemos el Espíritu Santo, la unción del Santo, la unción del Padre, así como el Hijo, y así como el Hijo es ungido por el Padre, porque el Señor Jesús dijo eso antes de volver a los cielos, estando aquí en la tierra. Él oró, recuerde Juan 17, 16, 15, 16, 17, son capítulos maravillosos, pero en el 17 Él dice: Señor, que ellos sean uno como tú y yo somos uno, que sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces eso no nos hace uno con Dios en el sentido de que vamos a ser dioses o semidioses. Recuerde que hablamos, creo que el martes pasado, acerca de ese tema. Pero sí nos hace uno en el sentido de que es el mismo Espíritu Santo. La Biblia dice el mismo Espíritu Santo que resucitó a Cristo de los muertos. Es el Espíritu Santo, el Espíritu que opera en ustedes. Opera en mí, opera en nosotros. Entonces tenemos la unción del Santo, ¿ve? Entonces, como creyentes en Cristo Jesús, verdaderos, genuinos, nacidos de nuevo en Cristo, en el Espíritu Santo, entonces tenemos su unción. El Espíritu Santo es la señal, el regalo, el depósito. Hay varias palabras con que se describe la presencia y el mismo Espíritu Santo en nosotros. Esa es la señal de que estamos en el Padre y en el Hijo, porque hay un texto en la Biblia también que dice que si no tenemos el Espíritu Santo, no somos de Él, no somos salvos. Entonces, ¿cómo saber si tenemos el Espíritu Santo? ¿Porque hablamos en lenguas o no hablamos en lenguas? ¿Porque profetizamos o porque predicamos? Dependiendo de ciertos dones espirituales, no. Maravilloso todo eso, pero no son las únicas señales. Realmente la transformación de nuestra vida, el estar con los ojos abiertos a la palabra de Dios y cosas así muestran que tenemos la unción del Santo. Ya regresamos. Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. Radio La Red, 1650 AM, KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora, nos reunimos todos los domingos a la 1 de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a sintonizar el programa Historias de Vida, donde usted escuchará la historia de personas que han conocido personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Todos los lunes a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde, aquí en su estación de radio amiga, Radio La Red. Le esperamos. Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito, siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155 303-696-9155. Hola, soy Leticia Bastida y quiero invitarles a escuchar el programa A Solas con Dios. Todos los días a las 6:45 de la mañana, aquí, en su estación de radio cristiana, Radio La Red. A Solas con Dios es un programa breve en el cual leemos una porción de las Sagradas Escrituras y oramos juntos antes de comenzar las actividades diarias. Los espero todos los días a las 6:45 de la mañana en el programa A Solas con Dios. Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761. 303-810-6761. Muchas gracias, Magali, por su auspicio al programa Viva Mejor. Hoy, como todos los martes, el Dr. Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras. Muy bien, estamos en el tercer segmento aquí en Radio La Red, en este programa específicamente Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor, analizando hoy el texto de Primera de Juan 2:27, donde se habla de la unción del santo. Y la pregunta que es el título del tema de hoy es ¿la unción o los maestros? Pero estamos en esta primera hora analizando más que nada el tema de la unción, el tema del Espíritu Santo. Más adelante vamos a responder a esa otra parte. Entonces, ¿por qué hay maestros? ¿A qué se refiere? Algo rapidito dije en segmentos anteriores, pero vamos a analizarlo despacito. Ahora, estábamos diciendo que en la unción el Espíritu Santo está en nosotros. Esa es la prueba de que somos salvos, pero lo que algunos hermanos queridos en Cristo a veces confunden y le dicen a otras personas: usted todavía no es salvo porque no habla en lenguas, o usted no es salvo porque no profetiza, o usted no es salvo porque no se ha caído al suelo, o no ha habido una manifestación sobrenatural, porque miren, en la Biblia, en el libro de los Hechos, en Pentecostés pasó esto y pasó, y bueno, también en Pentecostés hubieron lenguas repartidas como de fuego. ¿Usted las vio alguna vez en alguna iglesia mientras la gente hablaba en lenguas? No, la verdad que no. Bueno, y entonces, si vamos a tomar ese texto como una norma para todos los cristianos, en todos los lugares, siempre tiene que suceder eso. ¿Qué pasó con el viento recio? ¿Qué pasó con
porque la gente no se reúne al escuchar algo tan sobrenatural como un viento recio que soplaba y el ruido, y qué pasó con las lenguas repartidas como de fuego, por qué concentrarse solamente en la manifestación final, que fue que hablaron en idiomas, y fíjese, hablaron en idiomas que la gente conocía, y el propósito fue que esa gente en su idioma original escuchase las maravillas de Dios. Está pero súper claro el texto de Hechos 2. No sé por qué han hecho tanta confusión al respecto. Cuando hablamos del tema del don de lenguas en otras ediciones del programa Viva Mejor, creo que aclaramos bastante el tema. Ahora, hoy en día lo traigo a este estudio bíblico de hoy porque todavía hay gente que se confunde con ese asunto, ¿verdad? Diciendo, no, me dijeron en tal iglesia que yo no tengo el Espíritu Santo. Mire, si usted tiene a Cristo en su corazón, usted tiene el Espíritu Santo porque no trabajan separados. Entonces, es una especie de insulto desde mi punto de vista llegar a decir una cosa como la que le han dicho. ¿Okay? Pero me dijeron que no lo tengo porque no hablo en lenguas o no tengo ciertas manifestaciones sobrenaturales. No es una regla que tenga que el Espíritu Santo manifestarse así. Pero la Biblia dice, hablarán en nuevas lenguas. Recuerde que Pedro está hablando de la profecía de Joel. Y Pedro está diciendo que ahí se está cumpliendo en Pentecostés ese día lo que el profeta Joel había anunciado. En los postreros tiempos, esto es lo que va a pasar. Y Pedro lo interpreta diciendo, hoy vino el Espíritu Santo tal cual el Señor Jesús lo prometió, y esto es lo que está ocurriendo en este momento. Entonces, más adelante el apóstol Pedro, más adelante el apóstol Pablo especialmente explica este asunto en la carta de 1 Corintios, capítulo 14, hace preguntas retóricas. Y él dice, todos profetizan, todos hablan lenguas, todos tienen don de sanidad, todos tienen esto y lo otro. Y la respuesta a cada una de esas preguntas, ¿cuál es? ¿Sí o la respuesta es no? La respuesta es no. Una pregunta retórica significa que la respuesta está contenida en la pregunta. Cuando Pablo dice a los corintios, ¿ustedes todos tienen don de lengua? La respuesta es no. ¿Ustedes todos profetizan? La respuesta es no. ¿Ustedes todos tienen don de sanidad? La respuesta es no. Entonces, no significa no que necesitaban que Pablo orara para que venga el Espíritu Santo por ellos. No, Pablo está diciendo, comprendan cómo trabaja el Espíritu Santo, comprendan cómo trabaja Dios, porque están haciendo un montón de desorden en los servicios, Cristo no es exaltado, la gente es confundida, los inconversos piensan que están locos. ¿Qué pasó con el capítulo 14 de 1 Corintios? Está en su Biblia, está en mi Biblia. Entonces, y luego termina diciendo Pablo, y no prohibáis el hablar en lenguas. Entonces, no está en contra de eso. Él dijo que él hablaba en lenguas más que todos. Lo que está diciendo es, hay un orden, hay un lugar, y no se puede poner una regla como esa es la única manifestación de que una persona realmente salva, es cristiana. Ahora, hay que aclarar estas cosas, ¿ok? Y yo los amo y los respeto y predico en esas iglesias, pero tenemos que pensar, bueno, momento. Y gracias a Dios muchos de ellos están corrigiendo ese problemita allí doctrinal, porque finalmente termina confundiendo a mucha gente y a gente que se ha apartado del Señor, pensando, bueno, me dijeron que yo no soy salvo porque no hablo en lenguas o no profetizo o no tengo no tengo el Espíritu Santo. Entonces, no hay para mí salvación, no hay para mí solución, entonces me vuelvo al mundo. Yo conozco personalmente gente que tiene y ha tenido ese problema. Y luego usted vaya a hablarles de Cristo otra vez. Piensa que todos pensamos igual que la experiencia que ellos tuvieron en tal congregación. Entonces, hay que tener cuidado porque el Señor también nos dice que no podemos ser un tropiezo para otros. Ahora, todo eso está involucrado en este tema de hoy porque la pregunta ¿es la unción o hay maestros? Porque acá dice en el verso 27, no necesitamos maestros, tenemos la unción. Pero al mismo tiempo la Biblia dice que Él designó maestros, pastores, evangelistas. Y entonces no hay contradicción en la Biblia. El Señor nunca se contradice. Y entonces, ¿por qué dice una cosa y parece que aquí dice la otra? No dice la otra. Tenemos que saber interpretar
la Biblia. Los creyentes en Cristo Jesús tenemos el Espíritu el Espíritu Santo, la unción del Padre, ¿verdad? El Señor nos trae el Espíritu Santo. Jesús lo prometió. Dijo, yo me voy a ir, pero viene otro Consolador y va a estar en ustedes. El Señor estaba diciendo, Él como ser humano, Dios, pero con un cuerpo, estaba limitado en su presencia física, pero no el Espíritu Santo. Él dice, Él estará en ustedes. El Espíritu Santo va a tomar de lo mío y se los va a hacer saber. Ven, siempre el Señor trabaja junto con Él mismo. Entonces, somos nosotros los que empezamos a hacer separación y agarramos la tijera y dividimos acá y rompemos allá. El Señor no. Entonces, los creyentes en Cristo Jesús tenemos el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que Jesús como hombre tenía acá. Lo que cambia, repito, es el rol y la naturaleza del Señor, que era hombre Dios, y que nosotros no venimos aquí al mundo de la manera que Jesucristo vino al mundo, ni tampoco somos redentores de nadie, somos embajadores en nombre de Cristo. Y por eso le rogamos, como si Dios a través nuestro está rogando y rogase, reconcíliese por favor con Dios, así como nosotros nos han dicho, reconcíliese con Dios, y gloria a Dios dijimos que sí. Y aquí estamos. Todavía Dios sigue obrando en nuestras vidas, seguimos pecando desgraciadamente hasta que estemos con el Señor en gloria. Esto va a continuar, pero lo que hacemos es que ya no jugamos con el tema del pecado, ya no vivimos un estilo de vida de pecado o pecaminoso. Lamentablemente a veces caemos, pero también el Señor Jesucristo pagó en la cruz por esos pecados. Yo he tenido personas que me han dicho, pastor, me bauticé y enseguida vino un ataque del diablo y volví a caer en X tentación. Yo dije, a mí me pasó lo mismo. A todo cristiano prácticamente le ocurrió lo mismo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Perdimos la salvación? No, porque si no, nadie podría ser salvo. Hábleme de una persona que es salva, creyó en Cristo, se bautizó y nunca más pecó a partir de ahí. La Biblia dice en esta misma primera carta de Juan que eso no es posible mientras estamos en la tierra. Y al mismo tiempo dice, no vivimos un estilo de vida de pecado. Los que tenemos a Cristo en nuestro corazón somos muy conscientes del pecado y de que no debemos cometerlo, y que cuando caemos viene convicción a nuestras vidas, viene confesión de pecado, nosotros le confesamos al Señor nuestro pecado, le pedimos perdón, y la Biblia nos garantiza que la sangre de Cristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Esa misma sangre que Él derramó en la cruz 2000 años atrás continúa, siempre tiene ese efecto, continúa en el sentido de cuando Él murió fue algo que lo hizo eternamente. Tantas veces he explicado, y no me canso de explicar, que tenía que ser Dios hombre el que moría en la cruz, o nuestra salvación no hubiese ocurrido, porque un acto del Señor Jesús en la cruz tenía que tener repercusión en la eternidad, es decir, desde antes, desde que el primer ser humano, Adán y Eva, hasta todo el tiempo, hasta que Jesús vino, hasta el tiempo contemporáneo de la gente de Jesús, hasta usted y yo, y hasta que Jesús regrese. Entonces, si Él no hubiese sido Dios hombre, su sacrificio en la cruz como hombre hubiese sido limitado y no hubiese tenido la repercusión permanente que tiene para usted y para mí hoy cuando pecamos. Entonces, por favor, que quede claro, no estamos abogando o diciendo vaya y peque que la gracia de Dios le cubre. Estamos diciendo no. La persona que de verdad conoce a Cristo como Salvador es salva, está en Cristo, y esa es la clave, está en Cristo, no está jugando con el pecado. No. De pronto puede caer. ¿Quién de ustedes como yo, aún estando en el Señor, a veces, como dicen por ahí, se nos volaron los pájaros, nos enojamos, dijimos algo que no debíamos decir, nuestra ira no fue justificada, fue más allá, nos costó perdonar a alguien, alguna vez mentimos? Todos nosotros, el que dice que no está mintiendo, y está mintiendo en la cara de Dios, porque realmente todos, la Biblia dice, el que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. ¿Cuál es la diferencia? Porque tenemos la unción del Santo, porque somos de Cristo. Cuando pecamos, número uno, abogado tenemos en Cristo, dice la Biblia. El acusador Satanás nos va a estar acusando, y el Señor es el abogado defensor nuestro, Señor
y nos cubre con su sangre, nos compró y ya pagó inclusive por estos pecados actuales y futuros. Número 2, nosotros nos sentimos muy mal cuando pecamos porque somos conscientes de lo que estamos haciendo ofende a Dios. Eso no significa que perdimos ahí nuestra salvación, significa que el Señor nos está disciplinando y parte de esa disciplina es esta unción del Santo, nos hace conocer todas las cosas, entre ellas lo que estamos hablando. ¿Ven? Y nos arrepentimos. El Señor nos lava, nos perdona, su sangre ya nos ha cubierto y nos levanta y nos hace aprender una lección de eso. Ahora, el que no tiene a Cristo en su corazón, aunque diga que es cristiano, peca y no le importa, continúa en el pecado. Continúa en el pecado. Ahora, acá la Biblia nos dice que tenemos la unción del Santo. Entonces, no somos como los demás. ¿Quiénes son los demás? Estos que la Biblia llama anticristos, que no creen que Jesús es Dios hecho hombre, que no creen en el Padre o que no creen en el Hijo. Estos eran los antiguos gnósticos y los agnósticos y todas las sectas que ya estaban en ese momento atacando a la iglesia cristiana. Por eso se escribe también esta carta. ¿Okay? Para aquellos que decían, no, si es de Cristo no debe pecar nunca más. Esos mismos que estaban diciendo eso también cometían pecados. Estaban entrando en la idea farisaica cuando los fariseos decían que ellos cumplían toda la ley. Mentira, no podían cumplir toda la ley. Y mucho menos la ley oral, que era una interpretación de la Torá, la ley realmente de Dios. No podían. Entonces, en vez de apelar a la gracia de Dios para ayudarles y mostrarles que la ley los llevaba a mostrarles su condición de perdidos, por más que pudieran tratar de cumplir muchas cosas de la ley, muchísimas cosas no podían cumplirlas. Y la ley está para eso, mostrarnos en primer lugar la miseria del ser humano sin Dios y en segundo lugar que solo Cristo salva. ¿Okay? Y entonces la ley es un ayo, dice, que nos llevaba a Cristo. ¿Okay? Y nos lleva a Cristo. Entonces para eso también está allí la ley. Pero los fariseos decían, no, es por la ley, por la ley, por la ley. Y el Señor les dijo, ustedes están creando cargas en otros que ni siquiera ustedes pueden llevar. Entonces son hipócritas, decía el Señor. Cuando uno es de Cristo, uno tiene la unción del Santo y vamos a mirar después qué significa esto de que el Señor nos muestra todas las cosas. ¿Ok? Entonces, vamos a considerar todo esto y en el próximo segmento vamos a continuar. Mire todo lo que hay en un solo versículo, pero observe que todos estos versículos están entrelazados, ¿ok? Entrelazados con todo el contexto de la primera carta de Juan y, claro, con todo el contexto de la Biblia, ¿ok? Así que el Espíritu Santo, entonces, está sobre nosotros, está en nosotros, nos unge y entonces nos ha separado para Él y nos va enseñando, nos enseña todo lo que necesitamos saber acerca de Cristo. Ya regresamos. Radio La Red Denver 1650 AM. Compartiendo la verdad en amor. ¿Qué tal? Le habla su amigo y servidor Miguel Palacio, propietario de MP Towing. Estoy aquí para ofrecerle servicio de grúa. Si se le dañó su carrito en carretera o simplemente quiere llevarlo a taller mecánico, llámeme 720-410-1453. 720-410-1453. Y recuerde que también le compro su carrito para Yonke. Llámeme. Que tenga un excelente día. Los jóvenes de la red. Hola, somos Aarón y Kimberly Velo y te invitamos a escuchar todos los viernes a las 3:30 de la tarde y los domingos a las 7 de la noche el programa Los jóvenes de la red. Tocamos temas de la Biblia que te ayudarán a crecer en tu vida espiritual. No te lo puedes perder. Aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. En VT Plumbing queremos agradecerles por este mes de apoyo. En VT Plumbing estamos a sus órdenes. Instalamos y reemplazamos toilets, water heaters, faucets,
tinas, showers, garbage disposals, dishwashers y más. Los estimados son gratis. Llámenos hoy, 720-937-4498, 720-937-4498. Ah, y recuerde, no acepte imitaciones. Te saluda Carlos Ruiz, conductor del programa La Red Aurora, y te invito a escucharnos todos los lunes a las 3:30 de la tarde. Desarrollamos series y mensajes transformadores de la palabra de Dios que te ayudarán a conocerle más a Él. Escúchanos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Visítenos en YouTube a Vivir Mejor TV. Cuarto segmento para nosotros en su programa Viva Mejor, estudiando hoy el texto de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27, y inevitablemente tenemos que ver el contexto, lo cual es una maravilla porque nos explica el texto del cual estamos ocupándonos. El verso 20 otra vez, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No es escrito como si ignoraseis la verdad. ¿Ven? Está hablando con gente verdaderamente cristiana. Dice, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Ahora dice, ¿quién es el mentiroso? Verso 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Cristo y Mesías es el mismo concepto, la misma palabra. ¿Quién es el mentiroso? Sino que niega que Jesús es el Cristo. Ese es anticristo. Yo hice la aclaración antes, no significa que es el anticristo final que va a venir, como dice la Biblia, sino que el espíritu del anticristo dice, por eso estamos en los tiempos finales. Y mire, esto hace 2000 años atrás, imagínense dónde estamos hoy, en ese progreso de los tiempos finales, o el tiempo final. O sea que si usted que me está escuchando o viendo niega que Jesús es el Cristo, dice la Biblia que usted es un anticristo. Pastor, no diga eso. Pues yo no lo digo, la Biblia dice, obsérvelo. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo, es decir, que Jesús es el Mesías, Dios hombre. Dice, el que niega que Jesús es el Cristo, dice aquí, 1 Juan 2:22, este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Recuerde que Jesús dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, si usted dice, como algunos hoy en día cada vez más en televisión y lugares así dicen, hay solamente un camino a Dios, ¿por qué Jesús va a ser el único camino a Dios? Porque Jesús dijo que era el único camino a Dios, punto. No, pero eso es tener una mente muy cerrada, yo no sé, llámele como quiera, pero la Biblia dice que Jesús dijo que Él es el único camino al Padre. Y fíjese lo que muchos años después el Espíritu Santo inspira a su siervo Juan a decir en 2 Juan 2, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. El que niega al Hijo no dice que niega que Jesús existió, sino quién es Jesús, porque antes leímos el que niega que Jesús es el Cristo, es un anticristo. Entonces, si usted dice, bueno, no, Jesús no es el Cristo, es como decir, hay otros caminos, hay otros Mesías, hay otras religiones, hay otras ideas. Aquí Jesús dice que no. Y en el Evangelio Él dice, nadie viene al Padre sino por mí. Usted dice, esto es muy exclusivista. Pues sí, claro que lo es, pero así tiene que ser. Ahora, aquí dice, verso 24, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. ¿Qué está diciendo este siervo de Dios a la iglesia? No se dejen turbar, no se dejen confundir por estos anticristos, estas personas que están dominadas por el espíritu de Satanás, para engañarlos a ustedes diciéndole, con que Dios dice que Jesús es el Cristo. No, miren, hay otras posibilidades. El mismo engaño hacia Adán y Eva. Con que dijo Dios que... ¿Recuerda? Ese con que dijo Dios todavía está por ahí dando vueltas. Aquí dice, el que niega al Hijo no tiene al Padre. Aunque usted se llene la boca de Jehová, Dios Jehová, Dios Jehová, pero si usted no confiesa quién es Jesucristo,
aunque confiese y hable de Dios Jehová, como usted le quiera mencionar, Yahweh, no, porque hay que decir ese nombre. Si usted niega al Hijo, dice la Biblia, si usted niega que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, usted está negando también al Padre si usted niega al Hijo. No es mi opinión, es la que la Biblia dice. Mi opinión está supeditada, está metida en lo que la Biblia dice. Yo no tengo derecho a opinar, yo simplemente tengo derecho a testificar lo que dice la verdad. Verso 24 dice, lo que habéis oído, y por supuesto es lo que yo creo, pero es una creencia no de mi opinión, sino es lo que ha ocurrido en mi vida. Aquí dice, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. En otras palabras, que no los engañe. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Es decir, no nos van a mover de lo que sabemos que es verdad en nuestro espíritu. Por eso alguien ha dicho, yo sé lo que yo sé, y que yo sé, y que yo sé. Y me dice, ¿qué me está diciendo? Que yo sé, no me puede sacar de ahí porque la experiencia, primero lo que la Biblia dice es verdad más allá de mis emociones. En segundo lugar esta es la experiencia, la revelación de Dios en Cristo a mi vida. Yo no puedo negar lo que sé que es la verdad. Él es la verdad. Entonces, yo voy a permanecer en Él, lo que dice el texto. Si permanecéis en Él porque permanecéis en Él. ¿Ok? En otras palabras, como lo dice acá, si lo que habéis oído desde el principio, desde que se entregaron a Cristo, desde que escucharon el mensaje, permanece en ustedes, también ustedes están permaneciendo en el Hijo. Es la prueba de que somos hijos de Dios. Que no importa qué viento de doctrina venga, somos inamovibles en nuestra doctrina de quién es el Señor y quién es el Padre. Entonces en el 25 dice que para los que somos inamovibles, sabemos que Él es quien es. Dice 25, esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Entonces, sabiendo que creemos de verdad quién es el Padre, el Hijo, quién es el Espíritu Santo, sabiendo que Cristo es la verdad, no hay otro camino, sabiendo que Él es nuestro Señor y Salvador, recordemos que tenemos la vida eterna. Entonces vamos a permanecer en la verdad, no nos vamos a poder desviar de la verdad, aun cuando traten de confundirnos. Podemos tener preguntas, a veces dudas, sí, todas las hemos tenido, las tenemos de vez en cuando, pero el mismo Espíritu Santo dentro nuestro nos encarrila, nos vuelve, no, es cierto, esto es realmente cierto. No es un convencimiento que me dieron papá y mamá, o la iglesia, y me lavaron el cerebro, dicen algunos. Cuando usted tiene la realidad de ser salvo, usted lo sabe. Usted lo sabe, y no hay quien lo mueva de ahí, ¿ok? Entonces, los anticristos están para tratar de movernos de la verdad, diciéndonos, no, Jesús no es quien dijo quién era, es un invento, hay mitologías que son parecidas, o por qué tiene que ser el único camino, y qué tal Buda, y qué tal Mahoma, y qué tal Confucio, y un momento. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Cuando tenemos la experiencia de conocer al Padre a través de Cristo Jesús, somos salvos, somos inamovibles. Eso no se puede negociar, y lo sabemos no porque nos lavaron el cerebro o es lo que aprendimos, lo sabemos por la experiencia personal de tener al Señor en nuestro corazón. Entonces aquí dice en el verso 26, les he escrito esto sobre los que los engañan. Pero, otra vez, recuerda la diferencia entre los engañadores y nosotros. La unción que ustedes recibieron de Él, fíjese, directamente de Dios, no de una organización. La unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, como dijo antes, ¿ok? Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Ahora vamos a ver qué cosa nos enseñe, que no tenemos necesidad de que nos muestre otra cosa. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Entonces ahí ya vamos entrando en algo que vamos a hablar en la segunda hora del programa, pero aquí está respondiendo claramente la pregunta
que es el título del tema de hoy. La unción o los maestros. Algunos dicen, no necesitamos pastores, predicadores, maestros de Biblia porque tengo el Espíritu Santo, no necesito congregarme, no necesito ir a la iglesia, puedo ser cristiano a mi manera, en mi propia casa, yo amo a Dios, yo amo a Jesús. El problema está en que usted no puede hacer eso de acuerdo a sus propias reglas. La Biblia dice que una razón por la cual, de acuerdo al libro de Hebreos en la Biblia, una razón por la cual no debemos dejar de congregarnos es justamente porque necesitamos unos a los otros estimularnos a la verdad, estimularnos a las buenas obras, estimularnos a las buenas acciones, no para ganar el cielo, sino porque justamente somos de la verdad y vemos este texto cuando nos atrae a, pues estamos permaneciendo en Él, vamos a obedecerle a Él y no vamos a hacer caso a nadie más, porque Él nos enseña todas las cosas, pero necesitamos maestros. Sí, el Señor dice que los necesitamos. ¿Necesitamos pastores? Sí, Dios unge a pastores, a maestros de Biblia, etcétera, para ayudarnos a comprender cosas, no para revelarnos cosas nuevas. No hay nada nuevo que tenga que ser revelado, sino porque Él da dones, los dones del Espíritu Santo. Algunos dones ministeriales tienen que ver justamente como la Biblia dice en el libro de Efesios 4, ¿verdad? Uno se escogió Dios para, por ejemplo, pastores, maestros, y nos ha ungido, nos ha capacitado con dones para que podamos administrar la iglesia, con dones para que podamos enseñar la Biblia. Ahora, al mismo tiempo, uno aprende a hacer estas cosas, pero si no está la unción del Señor, es algo nada más mecánico, sin resultado, que cualquiera hasta cierto punto podría aprender mecánicamente en un seminario, en un instituto bíblico, pero hasta ahí. En cambio, cuando Dios realmente ha escogido a una persona, la ha capacitado, la ha ungido. Así como cuando una persona, cuando Dios salva a una persona, la capacita, la unge, la señala, la separa, le da su Espíritu Santo. Y eso es innegable. Y luego uno va progresando en la vida cristiana porque sigue estudiando la palabra, sigue congregándose, sigue orando, sigue absorbiendo las cosas que Dios da a través de otras personas que practican lo que la palabra de Dios dice, etc. Entonces, esto es lo que la Biblia dice, entiendo acá, por eso permanecemos en Él, porque tenemos al Espíritu Santo, tenemos la unción. Permanecemos en Él, somos inamovibles, no nos van a confundir fácilmente. Y algunos que se dejan confundir por distraídos, porque es atractivo lo que el otro está enseñando, si son realmente del Señor, van a volver. Cuando regresemos vamos a mirar ese texto atrás, de los que se fueron y no eran porque no eran, esa especie de trabalenguas, ¿ok? Así que ya volvemos. Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿Te graduaste de la high school y no tienes congregación? Acompáñanos todos los viernes en persona desde las 7:30 de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue en Aurora. Llámanos o escríbenos para más información al 720-325-7282 o iglesialareddenver.org. Les saludan Mario y Patti Contreras para invitarle a escuchar nuestro programa Los Matrimonios de la Red. Todos los viernes a la 1 de la tarde y los domingos a las 8 de la mañana. Compartimos testimonios de matrimonios acerca de lo que Dios ha hecho y está haciendo en sus vidas como pareja. Este es un programa que usted no se puede perder. Todos los viernes a la 1 de la tarde y los domingos a las 8 de la mañana, aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Dino's Locksmith, disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver
con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108, 303-472-5108. Hola, somos Cristian Méndez y Alma Garza del programa Noticias del Mundo Cristiano, donde informamos y comentamos sobre lo que sucede en el mundo cristiano. Todos los miércoles a la 1 de la tarde, solamente aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Soy Magali Frederick, agente de bienes y raíces de la compañía HomeSmart, ofreciendo mis servicios con la compra y venta de casas. Llámenme al 303-810-6761. Yo le puedo ayudar con la venta y compra de su casa, terreno, rancho, lote y hasta propiedades comerciales. Hay programas de préstamo con Seguro Social, ITIN, DACA y mucho más. Mi número 303-810-6761. Dios los bendiga. Visítenos en YouTube en Vivir Mejor TV. Ok, estamos en el quinto segmento en su programa Viva Mejor con un tema muy interesante, interesantísimo, capital. Es un tema en Primera de Juan capítulo 2 versículo 27, es el texto clave para nosotros, pero estamos analizando todo el contexto para comprenderlo mejor. Por eso vamos, como prometí, al verso 19. En base a lo que dije en el segmento anterior, y si no lo escuchó va a tener que escucharlo o verlo, porque si no lo que voy a decir no lo va a tener mucho sentido para usted. Salieron de nosotros, estos anticristos de los que está hablando Juan, salieron de nosotros, es decir, antes eran parte de la iglesia, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. O siga la lógica del asunto. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste, o para que se manifestase, dice aquí, que no todos son de nosotros. Ahora, aquí no es una protesta de, Juan estaba como líder enojado, ofendido porque se habían ido las personas. No. Algunos se habían ido. Así que no use usted en la iglesia, pastor o yo, ¿verdad? Si se fueron porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros. Cuidado, eso es ir a un extremo, ¿verdad? Aun cuando hay personas que manifiestan lo que este texto dice. Está hablando aquí, se fueron a otra iglesia porque se cambiaron de dirección y les queda lejos, o hubo un escándalo en la suya y no sé, o usted no está predicando la sana doctrina. Acá no está hablando de ese caso, acá está hablando acerca de anticristos, que salieron de la iglesia, pero no eran de esta iglesia o de otra, o sea, no eran cristianos, porque dice, si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Quizá no está hablando de la localidad, de la congregación, sino del cristianismo en sí. Habrían permanecido, porque todo este texto habla mucho de la palabra permanecer en el Señor y ser inamovible, en otras palabras quizás más modernas. En cambio, ¿por qué a estos sí los movieron? ¿Por qué salieron? Porque evidentemente no tuvieron la base, no habían sido salvos aún, y entonces pues fue fácil moverlos. Ahora, no creo que aquí está hablando evidentemente de personas que son hijos pródigos o tienen crisis de fe por un tiempo. El hijo pródigo regresó al hogar, que era un hijo. Ahí está la clave. Acá está hablando de gente que no era un hijo. Era gente que participó, conoció la verdad, pero evidentemente no fue cierto en sus vidas porque no lo adoptaron, no lo aceptaron realmente, porque comenzaron a negar a Jesús. ¿Quién es Jesús? Y entonces, pues, eso hace también que nieguen quién es el Padre y todas estas cosas que explicamos antes y que explica este capítulo muy bien. Y por eso dice, no eran de nosotros. De lo contrario, se hubiesen quedado con nosotros, ¿ok? En la religión cristiana, digamos, y habrían permanecido con nosotros. Y luego dice, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. ¿Ok? ¿Qué dice Mateo 7, 21 y 22? No todo el que me dice, Señor, Señor,
entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, pusimos la mano sobre los enfermos, etcétera, etcétera. Y yo les diré, dice el Señor, apartados de mí, yo no los conozco. Entonces uno piensa, ¿qué pasó? Bueno, el Señor sabe que aún aquellas personas que están en medio de un ministerio, una iglesia, y parece que son realmente personas del Señor y todo está maravilloso, Dios conoce el corazón de esas personas y muchas de esas personas niegan a Cristo, aun cuando se hacen a veces hasta millonarios a causa del Evangelio. Ser millonario no es pecado, pero hacerse millonario haciendo mercadería de la gente, no creyendo lo que realmente se está predicando o torciéndolo para ganancia deshonesta. Oh, wow. Ven, ahí tranquilamente está el texto, Mateo 7, es un texto aterrador. Si usted no conoce a Cristo es para que se arrepienta y realmente venga a los pies del Señor y se arrepienta, para que el Señor le perdone, tenga misericordia de usted y la sangre de Cristo, su Hijo, le limpie de todo pecado. Entonces, la gente que ha estado o está, pero luego y no niega a Cristo, el Señor Jesús dice, todo el que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces uno dice, bueno, niega que es cristiano. Ya, eso es parte, pero más que nada entiendo que niega que Jesús es el Cristo. ¿Okay? Niega que es el Mesías. Y algunos pueden decir, no, ellos creen que es el Mesías, pero también a lo mejor Dios acepta a uno que viene a través de Buda. Bueno, entonces está negando quién es el Cristo, porque hay un solo Mesías. No puede haber dos o tres. Entonces hay varias maneras en que la persona puede, o la organización puede estar negando realmente a Cristo. Entonces la clave por la cual volví al 19 es por la palabra permanecer. La persona que es realmente de Cristo permanece en Cristo. Y aun si de repente cae, tiene un desliz, duda, pero si es de Cristo, el Espíritu Santo está en esa persona, le va a hacer volver en sí. ¿Ven? Y va a volver a los pies de Cristo porque la verdad está en la persona. Bueno, va a pagar las consecuencias de su mal andar, de su apartarse. La Biblia dice, Dios al que ama disciplina como un padre a su hijo a quien quiere. Y eso, como siempre digo, nos toca aun cuando estamos en Cristo y somos fieles a Él, porque es una disciplina de afilar la cuchilla, ¿verdad? Para que esté mejor, como quien dice. En otros casos es una disciplina, como quien dice, un castigo por el hecho de que necesitamos reaccionar. ¿Okay? Entonces, no es un castigo como el infierno, que es algo permanente y condenatorio. Es un castigo como papá y mamá disciplinan y no desheredan, no dejan de decir que este es un hijo, simplemente están tratando de enderezarlo. Ahora, aquí cuando se habla de la unción del Santo, si uno tiene el Espíritu Santo, es decir, si uno es salvo, el Espíritu Santo es el que nos ha hecho nacer de nuevo, porque es el que produce el milagro del nuevo nacimiento. Y todas las cosas viejas pasaron, ahora todo comienza a ser nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que volver a nacer. El Espíritu Santo hace eso. Y eso es en Cristo. Entonces somos nuevas criaturas en Él, tenemos el Espíritu Santo. Y el Señor comienza desde allí, primero nos separa, nos quita el reino de las tinieblas, de Satanás, al reino de la luz admirable del Señor, nos quita la esclavitud que teníamos hacia el pecado, y aun si éramos niños cuando nos convertimos, nos quita, yo entiendo, ese poder de la esclavitud que el pecado tiene sobre nosotros, y por eso después en adelante, aun si hemos caído, no llegamos a la esclavitud de ese pecado. Y aun si fuimos esclavizados por un tiempo con algo, luchamos contra eso porque entendemos que eso ofende a Dios y está nuestra santidad de por medio y todas estas cosas y que podemos hablar en otros programas y lo hacemos aquí, ¿verdad? Entonces uno está pensando, bueno, ¿por qué permanece fiel un cristiano? Porque tiene la unción del Santo. Entonces la otra parte es, sabemos todas las cosas. Eso no nos hace multifacéticos en cuanto a no necesitamos que nadie nos enseñe. Automáticamente comprendemos todo. No, estas son las cosas necesarias para actuar en contra de la seducción
del anticristo y los anticristos, que las personas que niegan al Padre y al Hijo, y son todas las cosas que necesitamos para vivir la vida cristiana. La oración, la palabra de Dios, la iglesia, la comunión con Dios constante, la doctrina. En la unción de Dios tenemos estas cosas y sabemos todo eso y sabemos quién es el Señor. No necesitamos que nos vuelvan a enseñar quién es el Señor o que nos vengan con otra teoría de quién es el Señor. No, ya sabemos muy bien quién es el Señor. Entonces sabemos lo que es necesario para ser salvos, somos salvos y sabemos lo que es necesario para continuar nuestra vida cristiana dependiendo del Señor. Recuerden, no ganamos la salvación, tampoco la mantenemos con nuestras obras ni con nuestros méritos. Esto es realmente obra de Dios. Pero ¿cómo sabemos que somos salvos entonces? Bueno, los que son salvos están entendiendo lo que estoy diciendo. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Okay? Entonces conocemos al Señor, conocemos al Espíritu Santo, conocemos a Cristo, conocemos al Padre. Entonces, saber todas las cosas no está diciendo, conocen la Biblia de memoria, lo saben todo. No, está diciendo, sabemos todo lo que necesitamos, especialmente en cuanto a quién es Jesucristo. Él es el Hijo de Dios, es el único camino al Padre, no hay otro camino más que el Señor Jesús. Es Dios encarnado, es Dios hombre, es el que murió en la cruz para pagar por nuestros pecados, todos nuestros pecados, resucitó al tercer día y nos justificó delante del Padre, probó que es el quien dijo que es Dios hombre, ascendió a los cielos después de 40 días, después de resucitar, volverá desde los cielos a buscarnos para que estemos para siempre con Él. ¿Ok? Tenemos la unción del Señor, entonces, sabemos todas las cosas, lo absoluto de la fe. De ahí no nos pueden mover, somos inamovibles de eso. Vamos a hablar en el siguiente segmento acerca de cuál es el lugar entonces de los maestros, etc. Así que no se lo pierda y nos vemos después de esta pausa. La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa Los Niños de la Red, el cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10:30 de la mañana. Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido. Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10:30 de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde. Los Niños de la Red. Aquí en Radio La Red. ¡Te esperamos! La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado. Escucha su programa La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el Dr. Daniel Catarizano. Recuerde, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Servicios de traducción e interpretación profesionales y precisos. ¿Tiene usted cita en inmigración con un médico o un abogado y necesita un intérprete? ¿Necesita algún documento traducido como acta de nacimiento, matrimonio, artículo de periódico, carta, documentos legales e importantes? Jen Correa tiene la experiencia y amabilidad para ayudarle.
Llame al 303-918-9347. 303-918-9347. Servicios de traducción e interpretación. Está para ayudarle. Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Como todos los martes, el Dr. Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras. Muy bien, como decíamos en el segmento anterior, estamos en Primera de Juan 2:27 y estamos hablando acerca en esta parte de por qué los maestros. Así pusimos al título del mensaje, o mejor dicho, del estudio bíblico de hoy. La unción a los maestros, porque bueno, hay gente que todavía en algunos círculos cristianos piensa que no se necesitan pastores, maestros de Biblia, pero no es lo que dice la Biblia. Y si comparamos este texto con múltiples textos que en la Biblia nos muestra la necesidad y que Dios ha establecido pastores, maestros de Biblia, pues nunca hay contradicciones en la Biblia. Entonces, pensar que no se necesitan más maestros o no necesitamos estar en la iglesia, no necesitamos escuchar mensaje del pastor porque tenemos el Espíritu Santo, es una muy pobre interpretación de las Escrituras, una mala interpretación de las Escrituras. Entonces, ¿a qué se está refiriendo aquí el Señor a través de su siervo Juan? A los falsos maestros, a esos gnósticos que estaban tratando de seducir, por usar esa palabra, teológicamente, con el error, a los creyentes. Entonces, aquí Juan dice, la unción permanece en nosotros, no necesitamos un maestro. ¿Qué tipo de maestro? Un maestro como estos gnósticos, como estos falsos maestros que traten de enseñarnos la verdad, como si no tuviésemos la verdad. O alguien que nos abra los ojos y los oídos espirituales. No necesitamos eso, porque ya el Espíritu Santo, Dios, nos ha abierto nuestros ojos, nuestros oídos espirituales. Recuerde, como mencioné en segmentos anteriores, lo que el Señor Jesús dijo en las parábolas, cuando los apóstoles le preguntaron por qué les hablas al público en parábolas, y el Señor dijo, pues, en parte para que se cumpla la profecía y para que los que ven no vean, los que oyen no oigan, y eso parece una contradicción, porque lo que quiere el Señor es que la gente entienda. Pero el Señor está diciendo que la gente que está cegada espiritualmente no entiende el Evangelio, no entiende las cosas del Señor. No es que no tiene capacidad intelectual, como dije antes, sí la tiene. Simplemente están cegadas esas personas a lo espiritual. Entonces, por eso cuando oramos por personas que no quieren creer en el Señor, o habiendo estado en una iglesia se apartan y deconstruyen, como dicen ellos hoy en día, lo único que podemos hacer, yo creo, es orar para que Dios los toque y abra sus ojos espirituales, abra sus oídos espirituales, porque están cegados a las mentiras del mundo. Y lo que está pasando aquí en la carta de Primera Juan es que Juan está escribiendo justamente a la iglesia porque estaban introduciéndose personas, como lo hacen hoy en día, que comienzan a deconstruir, como dicen ellos, y comienzan a dudar de quién es el Señor Jesucristo o de la deidad del Señor Jesucristo, o comienzan así, con cosas que son absolutas de la fe y tratan de torcerlas. Y aquí el Señor nos dice, nosotros no necesitamos a esos maestros, porque tenemos al Maestro, Dios mismo, el Espíritu Santo, que ha abierto nuestros oídos y ojos espirituales para decirnos la verdad. Entonces tenemos la verdad. En Juan capítulo 6, versículo 4, Juan, no la primera carta de Juan, sino el Evangelio de San Juan, el Señor Jesucristo dice, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Otra vez, como siempre, Juan indicando que Jesús es Dios. Pero mire cómo lo trae desde el Antiguo Testamento. Juan 6:4 dice el Señor Jesús, escrito están los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que, dice Jesús, todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí.
¿Okay? Dijo el Señor Jesús. Entonces, oímos al Padre. Oímos al Espíritu Santo. El Padre envió el Espíritu Santo para abrir nuestros ojos, nuestros oídos espirituales. Mi amigo oyente, mi hermana en Cristo, cuando usted como yo nos hicimos cristianos, expresión que no es correcta, pero la digo a propósito porque no es algo que debemos decir. Nosotros literalmente no nos hicimos cristianos, como quien dice, pudimos habernos hecho de otra religión. En realidad lo que pasó es que Dios, el Señor, abrió nuestros ojos a ver, para que veamos la situación en la que estábamos frente a Dios y cómo estábamos perdidos, ¿okay? Porque la Biblia dice: el alma que pecare esa morirá, y luego dice: por contra todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Cuando un ser humano sus ojos son abiertos por Dios a esa realidad, entonces sí, uno dice: wow, no, momento, yo no quiero estar destituido de la gloria de Dios, ya lo estoy por el pecado. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? ¿Qué puedo hacer para estar reconciliado con Dios y no perderme en la condenación eterna? Entonces, esa inquietud, ese deseo de ser salvo, ese ver nuestra necesidad y nuestro problema de estar perdidos, eso lo pone el Espíritu de Dios en nuestra vida, esa urgencia, ese deseo de decir: yo no quiero perderme. Eso lo pone Dios mismo en nuestro corazón, si no, nosotros no lo tendríamos. Observe el mundo en general, como hay gente que dice: no, eso es una locura, no me importa, Dios es amor, nadie se va a perder, cada uno puede amar a Dios como quiere. Esas son todas personas que están cegadas. Y muchos de nosotros tal vez estuvimos cegados algún tiempo, otros crecimos en la iglesia y no podemos decir estuvimos tal vez cegados en cuanto a no saber qué era qué es el Evangelio, pero sí tal vez estuvimos cegados pensando: bueno, mi papá, mi mamá me llevan a la iglesia, somos cristianos, yo estoy bien, ya está, la tengo hecha. Eso también es estar cegado, porque nadie es salvo por sus padres o porque sus padres son salvos. Le digo lo que pasó conmigo. Yo era un niño y yo de niñito crecí en la iglesia, como tantos niñitos hoy en día aquí en la iglesia. Entonces, como niño, pues yo tuve que tomar mi propia decisión. Como repito, el hecho de que mis padres eran cristianos no me hacía a mí salvo. Finalmente, el Señor tocó mi corazón, como vengo diciendo. El Espíritu Santo, Dios me mostró que yo no iba a ser salvo simplemente porque iba siempre a la iglesia con mis padres y porque conocía el mensaje y lo conocía bastante bien, aunque tenía alrededor de 9, 10 años. Pero sí, yo sé que el Señor tocó mi corazón y por lo menos hasta donde pude entender que es lo necesario para ser salvo, sí comprendí que era pecador y que necesitaba el Salvador. ¿Okay? Con el tiempo uno va comprendiendo más y se va dando cuenta que en realidad sí sigue al Señor porque le ama, porque teme al Señor. Eso es un temor sano. Así que bueno, hay muchas cosas que yo he contado aquí en el programa al respecto, pero aquí está diciendo que esa es la unción de mostrarnos quiénes somos, cuál es nuestra necesidad, quién es el Señor Jesucristo por sobre todas las cosas, por qué necesitamos ser salvos. Luego los maestros, pastores, etcétera, están de acuerdo a la Biblia para explicarnos la doctrina y para buscar formas prácticas de mostrarnos cómo es la vida cristiana. Entonces, cuando Juan estaba escribiendo en este caso a esa iglesia, no estaba diciéndoles no necesitan maestros que los discipulen, no necesitan pastores, estaba diciéndoles sencillamente no necesitan otro maestro como el maestro de maestros, Dios mismo, para que les abra los ojos y se den cuenta cuál es la necesidad de ustedes y quién es el Señor Jesucristo. Básicamente ese es el núcleo del asunto. Estos falsos maestros querían enseñar a otro Cristo, en otras palabras, ¿no es cierto? Querían enseñar otra doctrina y no es necesaria. Entonces, aquí en Juan 6:4, como dijimos antes, entonces el mismo Señor dijo que Dios, Él iba a enseñarles. Y el Señor, cuando volvió a los cielos, dijo que Él dejaría a otro que nos continuaría enseñando. Dijo: el Espíritu Santo tomará de lo mío y os lo hará saber.
En otras palabras, va a continuar enseñándoles. Nos enseña la verdad, en ella permanecemos. ¿Y quién es la verdad? Cristo. La Biblia dice que Él es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. Así que no se trata de rechazar a ministros fieles en el Señor que nos enseñan la palabra de Dios, cómo aplicar la palabra de Dios, que dicen los textos originales. Eso no nos lo dice el Espíritu Santo. Digamos, el Espíritu Santo no me dijo a mí en el griego, Daniel, quiero informarte que en el griego la palabra hos significa tal cosa. La palabra agape significa otra cosa. Eso tuve que estudiarlo de maestros que saben ese idioma, especialmente bíblico, el griego koiné. Y entonces no está diciendo la unción, la presencia del Espíritu Santo me enseña todo eso, sino que Él me enseña quién es Cristo y cuál es mi necesidad. Y eso es por lo cual tenemos que orar, ¿ok? Por otros que aún no han tenido esta revelación de quién es Dios. Recuerda lo que Jesús le dijo a Pedro. Cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor le dijo, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló un ser humano, carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ok, muy bien. Cuando regresemos a nuestro séptimo segmento, vamos a profundizar más en este tema. Ya volvemos. De la Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿cómo están? Les habla Dino de Dino's Locksmith, ofreciendo una vez más mis servicios de cerrajería, de apertura de carros, casas, negocios y también controles, llaves nuevas y de chip. Para más información se pueden comunicar conmigo, Dino, 303-472-5108. 303-472-5108. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. MP Towing se pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? Llámenos hoy. Miguel Palacios de MP Towing le atiende en su idioma y con mucho gusto. 720-410-1453. 720-410-1453. Soy Aaron Velo, anfitrión del programa La Red Norte. Escucha las series bíblicas edificantes para tu vida que te ofrecemos todos los martes a las 3:30 de la tarde. Oramos que este programa sea de bendición para ti. La Red Norte, a través de esta, tu estación de radio preferida, 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hoy, como todos los días, patrocina nuestro programa Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar y estudiar juntos la palabra de Dios. Además, nos conectamos entre nosotros durante toda la semana y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea. Si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local, sería un honor conocerle. En Aurora estamos en el 13231 East Mississippi Avenue. En Denver, en el 5001 de Umatilla Street, junto a la avenida 50. Y en Arvada, en el 14605, al oeste de la avenida 64. Visítenos en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282, 720-325-7282. Le esperamos. Hoy, como todos los martes, el Dr. Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
bienvenidos nuevamente. Estamos en la última media hora de su programa Viva Mejor, en la edición de Estudio Bíblico, estudiando 1 de Juan capítulo 2, versículo 27. La unción o los maestros o la unción. Bueno, creo que hemos respondido a lo largo del programa que no es una cosa o la otra, sino que la unción, el Espíritu Santo, es el que nos muestra quién es el Señor Jesucristo, y eso es todo lo que necesitamos. No necesitamos otros maestros humanos que nos digan, no, la Biblia dice esto, pero yo le digo esto, o Dios me reveló a mí exclusivamente que Jesús, no es humano, o no es divino, o esto o aquello. Entonces, no, aquí Juan está escribiendo justamente porque existía ese problema. Ya mencioné varias veces a los gnósticos y otros. Entonces, aquí nos dice, en ese aspecto no necesitan otro maestro, ¿ok? Ahora, aquí dice que la misma unción que recibimos de una vez para siempre, por eso tenemos la unción del Santo, dice el contexto, permanece en nosotros. Cuando realmente somos salvos, eso permanece en nosotros, ¿ok? El Espíritu Santo permanece en nosotros. Esto me hace pensar que, en otro tema, pero lo voy a agregar, cuando hay cantos que cantamos en creo que en muchas iglesias, donde tratamos al Espíritu Santo y la unción del Espíritu Santo, su presencia, su enseñanza, la capacitación que nos da para todo en la vida, especialmente para enseñar la palabra. Y a veces me doy cuenta que los cantos tratan al Espíritu Santo, a Dios, como que viene y se va, y hay que invocar que baje, que entre otra vez en nosotros. Aquí hay que hacer una diferencia. Una cosa es pedir, Señor, manifiéstate en medio de nosotros, como lo has hecho tantas veces en las Escrituras, nos lo muestra. Pero el peligro está en creer que el Espíritu Santo se va de nosotros y hay que volverlo a llamar adentro de nosotros. No es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que cuando nosotros, el mismo Espíritu Santo nos revela a Cristo, nos revela en qué condición estamos nosotros y nos enseña, ¿ves? Todas las cosas. Básicamente es la salvación. Este es el punto clave de todo el programa de hoy, porque es el punto clave del texto, yo veo. El punto en discusión aquí que Juan está tomando es justamente este versículo donde dice la unción, la presencia, la enseñanza de Dios nos enseña todas las cosas, la enseñanza del Espíritu, y es la salvación. Esto es esencial. Entonces ese es el punto de discusión. Aquí no está diciendo nosotros a partir de ese momento lo sabemos todo. Somos infalibles, nadie nos puede enseñar nada más. Aquí lo que está diciendo es que para la salvación del alma ya lo sabemos, todo lo que necesitamos saber es cuál es nuestra situación, estamos perdidos, y número 2, y aún más importante, quién es el Señor Jesucristo y que es el único que puede salvarnos. Esto es una revelación. Por eso en el segmento anterior yo dije, recuerden que mencioné más bien que el Señor Jesús le dijo a Pedro, cuando Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Recuerden, el Señor le dijo, eso no fue la inteligencia de Pedro, en otras palabras, u otra persona que le dijo. Ahora todos decimos a las personas al evangelizar, al presentar las buenas nuevas de Cristo a otras personas, les decimos, somos pecadores, la Biblia dice esto, la Biblia dice otro. Pero es el Espíritu Santo el que a través de la Biblia está enseñando. El otro punto es que la iglesia tampoco es infalible, como a veces se nos ha enseñado. El hecho de que la iglesia es usada para discipular, para enseñar, otras razones por las cuales la misma Biblia dice en el libro de Hebreos que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, es porque tenemos que enseñarnos unos a los otros, en esa función de los maestros, del pastor, pero también de todos, de alguna manera, cuando animamos a unos y a otros. Si usted no está allí, si yo no estoy ahí, no vamos a tener la oportunidad de que el Espíritu Santo nos use, a veces hasta para un simple saludo, y sin embargo puede haber algo más que se origine donde el Señor nos ayude para enseñar. Pero la iglesia no es infalible, como estoy diciendo. ¿Por qué? Porque está formada por miembros falibles, que fallamos, usted y yo, nadie, absolutamente nadie, ni el mayor teólogo que exista en la historia lo sabe todo, ni lo supo todos los que ya están con el Señor.
ni lo sabemos en la actualidad. Entonces la iglesia tampoco es infalible. La iglesia tiene la verdad es Cristo, lo que la palabra de Dios nos dice, como venimos diciendo, pero eso no implica que Dios no haya ungido, como lo hace siempre, a personas, como Él dice en Efesios 4, ¿verdad? Que Él ha escogido a algunos para que sean maestros o pastores, o en la antigüedad apóstoles y profetas y evangelistas, y todo eso es para, ¿qué cosa? Dice Efesios 4, para que podamos, el Señor pueda edificar, ¿ok? El cuerpo. Dice, esto es para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, lo que la iglesia hace no es infalible, pero el Espíritu Santo en la iglesia, es decir, no en la organización o en el edificio, sino en todos nosotros los miembros de la iglesia, hace que se evite perder, ¿ok? Las otras cosas que están alrededor de lo que es la verdad. En otras palabras, para explicárselo mejor. La verdad central, absoluta, es lo que Dios nos ha revelado en Cristo. ¿Okay? Él es Dios hecho hombre, Él vino, se encarnó, murió, resucitó, ascendió a los cielos, volverá. El Señor pagó por nuestros pecados en la cruz. Ahora, de esto, que es la salvación, que acabo de describir muy rápidamente, surgen muchas otras enseñanzas. Es como un árbol con muchas ramas. Y esas ramas son las que el Espíritu Santo nos va enseñando a través de la Biblia, a través de maestros de la Biblia. Entonces, ahí siempre hay más que aprender. Lo que no tenemos que caer en el error es pensar que como maestros o pastores, como hay más que aprender, ahora Dios me dio a mí una ramita nueva del árbol, ¿verdad? Hay una revelación nueva. No hay tal cosa. Lo que ocurre es que a veces nosotros pensamos que es nuevo, es algo que el Señor nos muestra y que estamos de alguna forma descubriendo, y no por nuestra propia iniciativa, aunque pensemos que es así cuando estamos en la investigación con el lenguaje o comentarios bíblicos. El mismo Señor, Dios, el Espíritu Santo, es el que está llevándonos a esas fuentes, llevándonos a los textos bíblicos, llevándonos a los comentaristas que ya han estudiado más a veces que nosotros acerca de ciertas palabras o textos o mensajes, y entonces ahí vamos aprendiendo todos unos de los otros, ¿ok? Y también vamos viendo la experiencia, la aplicación práctica de las experiencias que todos los miembros de la iglesia vamos teniendo en nuestro caminar con el Señor, con Cristo. Cuando contamos un testimonio, el testimonio no tiene que estar concentrado en mí, en usted, en el yo. Simplemente es lo que el Señor hizo en nuestra vida, y Él es el que tiene que ser exaltado, porque ahí es donde los oyentes que escuchan nuestro testimonio son edificados. ¿Okay? Cuando yo escucho un testimonio suyo de otras personas, es muy interesante cómo Dios lo sacó de las drogas, o cómo Dios le ayudó para solucionar el problema de su matrimonio, o la salud espiritual, mental o física, o los problemas de la economía. Pero yo doy gloria a Dios por lo que Dios hizo en usted, pero tengo que ver, ¿qué me enseña esto a mí? ¿Me inspira? Por supuesto que me inspira, pero solamente voy a buscar y esperar inspiración, o además de la inspiración, que es muy hermosa y útil, hay una enseñanza. Y generalmente la enseñanza está en que un testimonio edifica nuestra fe, edifica en el sentido de que va fortaleciendo nuestra fe. Por eso el sentido de estar congregados, ¿no es cierto? Así vamos, el Señor, el Espíritu Santo, trabaja a través de unos de los otros. Pero lo principal es la revelación del Espíritu Santo en Cristo, es la salvación en Él y toda la Escritura. Y dice que es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para reprender, para todo lo que necesitamos todo. Y entonces ahí necesitamos maestros, ¿okay? Y necesitamos también otras personas que no son maestros en la iglesia, pero que están ayudándonos porque el Espíritu Santo les usa y nos usa para edificarles. Pero recuerde, no hay infalibilidad de la iglesia. La iglesia es falible. Tiene la verdad que es infalible, pero hay muchas cosas que continuamos aprendiendo unos de los otros en la palabra de Dios, no en revelaciones personalizadas o personales, ¿ok? La Biblia dice que no es de interpretación privada. La Escritura nunca es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios fueron
inspirados, hablaron y escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cuando regresemos vamos a hablar de esta palabra mentir, porque dice la unción no miente. Y vamos a ver qué significa eso, ¿verdad? De un solo versículo, mire cuántas cosas en 2 horas casi estamos abarcando. Así que quédese con nosotros, tenemos un segmento más y vamos a ir a esta última parte de la enseñanza que tenemos para hoy de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27. Vamos a mostrar a ver qué significa esto y hacer un repaso general de todo lo que hemos dicho. Si usted nos está siguiendo en los podcasts, por favor recuerde desde el 1 hasta el 8, no se pierda ninguno, ¿ok? Ya nos encontramos. $16.50 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Servicios de traducción e interpretación profesionales y precisos. ¿Tiene usted cita en inmigración con un médico o un abogado y necesita un intérprete? ¿Necesita algún documento traducido como acta de nacimiento, matrimonio, artículo de periódico, carta, documentos legales e importantes? Jen Correa tiene la experiencia y amabilidad para ayudarle. Llame al 303-918-9347. 303-918-9347. Servicios de traducción e interpretación. Está para ayudarle. Hola, te habla Marta Cáceres y si deseas ampliar tu conocimiento en teología, filosofía y apologética cristiana, te invito a que escuches mi programa Apologética con Marta todos los martes a las 12:30 de la tarde y todos los días de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde aquí en tu estación favorita, 1650 AM, Radio La Red. Te esperamos. Bernal's Home Improvement. Desde el 2007 ofrecemos remodelaciones y mantenimiento en baños, cocinas. Instalamos todo tipo de pisos, hacemos pintura y nuestros estimados son gratis. Llámenos al 720-285-8630. 720-285-8630. Bernal's Home Improvement. Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en 2 versiones y compartimos un poco de música, en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento, administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions. Te saludan Kevin y Leti Villa. Atención adolescente, te invitamos a escucharnos todos los jueves a las 3:30 de la tarde en el programa Los Adolescentes de la Red, donde platicamos temas acerca de lo que creemos de acuerdo a la Biblia y cómo se aplica en todas las áreas de nuestras vidas. No te lo pierdas todos los jueves a las 3:30 de la tarde en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hoy, como todos los martes, el Dr. Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras. Muy bien, este es nuestro 8º y último segmento del día de hoy en este programa que hemos dedicado como siempre al estudio bíblico de todos los martes. Y nos hemos hecho la pregunta al comienzo del programa en relación a Primera de Juan 2:27, donde nos dice que no necesitamos maestros porque la unción, el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. Creo que hemos respondido a la pregunta, y si usted no nos ha escuchado antes, por favor vaya a los segmentos anteriores, inclusive desde el primero, porque la pregunta se responde de alguna forma fácilmente al decir, bueno, no necesitamos maestros gnósticos o maestros falsos para enseñarnos lo que sabemos por revelación de Dios a través del Espíritu Santo de la Biblia. Sabemos que es verdad. Entonces Juan aquí no está diciendo que los que en su época ya habían recibido
la enseñanza del Espíritu Santo, la unción, ¿verdad? Es la enseñanza. Y recuerden, no es algo así mágico como una cosa extraña. No está diciendo Juan que ellos en su iglesia no necesitaban más el ministerio del Espíritu Santo a través de maestros o el estudio de la Biblia o pastores, todo eso, ¿verdad? Que son esas personas las que ayudamos para el estudio de la Biblia. No está diciendo que los cristianos no necesitábamos esto. Lo que dice es que no necesitamos las enseñanzas falsas que propusieron estos falsos maestros, diciendo cosas extrañas acerca de Jesús que contradicen 100% lo que la Biblia dice acerca de Jesús. Entonces no necesitamos otra enseñanza diferente, ¿ok?, a lo que la unción, es decir, la enseñanza misma de Dios, directamente del Espíritu de Dios, nos enseña. Yo sé que la palabra unción, como dije en el primer segmento, también se usa en la Biblia como proveniente del ungüento, ¿verdad? Como los pastores de ovejas ungían con aceite la cabecita y la lana de las ovejas por los insectos, ¿verdad? Para que los insectos no las picaran. Pero eso se tomó también como una especie de ejemplo para ceremonias de unción donde se ungían a los reyes y se les tiraba con un cuerno de aceite en la cabeza. Salmo 133 nos menciona la unción, donde se nos dice que el estar juntos en armonía, juntos, congregados, es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza, la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. ¿Recuerda el Salmo 133? Es como el rocío de Hermón que desciende y no sobre el monte. Ahora, la idea es el Espíritu Santo que descendió sobre nosotros desde el día que conocimos a Cristo, en primer lugar para convencernos de pecado, justicia y juicio, como dice la Biblia que iba a ocurrir cuando el Espíritu Santo viniese a partir de Pentecostés, después que Cristo resucitó y ascendió a los cielos. Pero Él nos enseña todas las cosas, y yo ya aclaré, todas las cosas referentes a quién es Cristo. Él es Dios, Él es el Hijo de Dios, es Dios hecho hombre. Es justamente la lucha que todos los fariseos y otros tenían en la época de Jesús, y por lo cual lo mataron, lo llevaron a la cruz. Claro que Jesús fue voluntariamente a la cruz, como Él dijo, pero la acusación legal, política, religiosa, si se quiere, era esa. Él es un ser humano y se hace hacer Dios, llamándose Hijo de Dios. Bueno, recuerde que tantas veces me da pena, pero tengo que decir, hoy mucha gente sigue, entre comillas, cometiendo el mismo asesinato contra Jesús porque no quieren creer lo que el Señor Jesús mismo está diciendo. Ahora, ¿por qué no lo quieren creer? Hay un texto que dice, no les ha resplandecido la luz del Evangelio. En otras palabras, pienso que mirando ese texto podemos decir, todavía no han recibido revelación de Dios en las Escrituras, no en emociones, no en un sueño, no en una visión, sino directamente en las Escrituras, de que Jesucristo es Dios encarnado y que solo en Él hay salvación y que Él es el único camino. ¿Okay? Entonces, sus ojos espirituales, su entendimiento espiritual, sus oídos espirituales, su sentido espiritual sigue cerrado. Tenemos que orar para que Dios los toque y abra esos ojos de los ciegos, como en la profecía de Isaías decía, que el Mesías iba a venir y los ojos de los ciegos serían abiertos. Y sí, literalmente gente ciega fue sanada de sus ojos, pero ahí hay mucho más adentro de la profecía. La idea es que los ciegos espirituales hayamos recibido la vista para realmente poder recibir el mensaje y entender que el mensaje contiene el hecho de que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, aun si no tuviéramos un récord de delitos y pecados más grandes. ¿Qué tan récord de tanto delito y pecado puede tener un niño? Como cuando tenía yo 10 años, conociendo el Evangelio desde que antes de saber leer y escribir. Bueno, igual tenía mis pecados y los podía mencionar, pero esos pecados simplemente me estaban mostrando que mi naturaleza como ser humano era pecadora y eso es lo que me separaba de Dios. Entonces, cuando uno se arrepiente y reconoce a Cristo como Salvador y Señor, no solo intelectualmente, sino que lo ve claramente porque ve claramente quién es uno y que está perdido y que solo Cristo salva, entonces uno desesperadamente dice, sálvame Señor, ten misericordia de mí.
Y realmente sí sé que tu sangre, yo creo sin lugar a dudas que tu sangre vertida en la cruz por mí ha lavado mis pecados. Y ¿sabe qué ocurre, amigo oyente? Cuando uno de veras se produce esa conversión, Cristo y el Espíritu Santo también produce esa conversión, lo que ocurre es que uno cambia su perspectiva, deja de pecar. El arrepentimiento real es que uno deja de pecar. Dejar de pecar no dice que no existe más la habilidad de pecar por el resto de nuestra vida hasta que venga el Señor Jesucristo y nos lleve a su presencia o nos lleve a su presencia vía la muerte. No dice, perdió la capacidad de pecar. No, la Biblia dice justamente que hay que huir de la tentación y tanta cosa está escrita en la palabra del Señor para que Él nos muestre la realidad de que todavía estamos aquí en esta tierra y vamos a luchar. Y famoso texto de Efesios 6, que algunos conocen como la guerra espiritual. ¿Por qué está eso si no tuviésemos lucha contra Satanás, contra el pecado? Evidentemente la tenemos. Entonces, estos falsos maestros de aquella época, y todavía están hoy, no predicaban este evangelio, predicaban otra cosa. Y entonces, como dije en segmentos anteriores, no necesitábamos esa, vamos a usar la palabra, ¿no? Como esa unción diabólica de esas personas que tienen una habilidad increíble para tratar de convencer. Cuando uno es de Cristo, no es fácilmente apartado de la verdad. Puede ser tentado, puede ser un pródigo en ese aspecto, pero cuando la unción está allí, o sea, el Espíritu Santo está allí, hemos tenido la revelación de quién es Cristo Jesús. La Biblia dice, es imposible que aquellos que conocen la verdad y luego retroceden, sean otra vez redimidos como crucificando otra vez a Cristo. Ahí está hablando de la apostasía y está hablando de personas que, conocen la verdad. ¿Okay? Ahora, yo sé que ese es otro tema, pero vemos el conjunto de todas las escrituras que podemos en el momento y vemos que, la enseñanza del Espíritu de Dios en nuestra vida es verdad y otra vez, como no es mentira, es verdad, entonces no tiene nada que ver la enseñanza del Señor, el Espíritu Santo, no tiene nada que ver con los inventos y las fábulas de esta gente, los gnósticos, que no creen que Jesucristo era hombre de verdad o que no creen que era Dios hecho hombre de verdad. Entonces, el Espíritu Santo no puede engañarnos, Él no puede ser engañado. Por eso Él dice, la unción no miente, no es mentira, sino que la unción que hemos recibido de Él permanece en nosotros, ¿ok? Entonces esta influencia poderosísima, influencia es una palabra un poco pobre para usar, pero la vida del Espíritu Santo en nosotros, ahora como hijos de Dios, sellados por Él, resulta en el hecho de que hemos sido separados, ungidos, tenemos el Espíritu de la promesa en nosotros, está permanentemente con nosotros. Nosotros tenemos la responsabilidad de buscar su rostro todos los días, pero Él está en nosotros y Él no va a permitir que, aun si nos apartamos un poco, vayamos demasiado lejos, Él nos está cubriendo. Esa es la unción de Dios en nosotros. Yo sé, para usted y para mí, que quizá tenemos familiares, amigos que se han apartado del Señor, de la verdad, y no niegan, no pisotean la sangre de Cristo, no niegan a Jesús, pero están errados, ¿verdad? Entonces ahí uno dice, ¿qué hacemos con eso? Sigo orando para que el Señor les muestre su error. Si ellos realmente un día conocieron a Cristo, el Espíritu Santo está ahí trabajando con ellos y los va a convencer. Si ellos, por lo contrario, no conocieron a Cristo, y es la razón por la cual están apartados y alejados, realmente nunca conocieron a Cristo, tienen que ser salvos. Vamos a orar que el Señor abra sus ojos, abra sus oídos espirituales. Termina el texto diciendo, la misma unción nos enseña todas las cosas. ¿Okay? Entonces aquí está diciendo que es verdad, no es mentira, y el Señor utiliza maestros de Él que saben utilizar la palabra verdad, como Pablo le decía a Timoteo, que no tiene que avergonzarse, sino procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cómo usamos los obreros de Dios bien la palabra de verdad? Tenemos que ir al Señor y decirle,
Señor, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, tú has inspirado la palabra. Señor, ayúdame a interpretar bien la palabra, a explicar bien la palabra. Ahora, ¿vamos a ser infalibles en eso? No, yo me he tenido que corregir muchas veces y posiblemente alguna vez Dios me muestre, aquí estás equivocado, voy a tener que pedirle perdón a Él, pedir perdón a la audiencia si Él me dice eso y algo está errado y tengo que corregirlo. Un buen maestro tiene que aprender a corregir sus propios errores, no somos infalibles, ¿ok? Y dice luego, permanezcamos en Él, permanecemos en Él. Esa es la seguridad que tenemos si hemos sido realmente ungidos por Él, es decir, si hemos sido salvos, permanecemos en Él, ¿ok? Él mismo nos atrae otra vez a Él, aun si intentamos desviarnos. Mañana vamos a hablar acerca de la familia y espero que nos sintonicen. Hasta mañana, si Dios quiere. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.